que también nos das, Señor. Te pedimos para que nos abras nuestros oídos y nuestra mente, nuestro corazón a lo que vamos a escuchar el día de hoy. Dale palabras sabias a Alonso para que pueda transmitir tu mensaje como tú quieres que llegue a nosotros y que este momento sea un momento de bendición, que lo que aprendamos hoy nos quede también guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos compartirlo con las personas que así lo requieran y que sobre todo, Señor, que seamos cada vez mejores cristianos y mejores personas, Señor, como tú también lo deseas. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Reiner. Bien, hermanos, para empezar quisiera compartirles que muchas gracias por toda la colaboración que que nos prestaron y prestaron a todos en la clase anterior. La verdad fue excepcional y ojalá podamos esta clase poder repetir. Eh, para empezar, antes de darle el pase a nuestro presentador Alonso, voy a compartirles un momentito las reglas del curso que vamos a estar viendo todas las semanas. Entonces, Alonso, para que sepas nada más, te voy a quitar un momento la presentación. Entendido, Wyler. Gracias. Bien, para recordarles entonces, estas son las reglas del curso. La primera es que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Yo en la medida de lo posible voy a estar silenciando los micrófonos de todos por si alguien por accidente lo abriera. Esto se pide para que no entren ruidos de fondo y todos podamos escuchar bien al presentador. Un momentito porque por aquí me ingresan más personas. Junto con los micrófonos también se les sugiere que tengan apagados las cámaras de sus celulares o computadoras. Esto para que disminuyan el uso del Internet. La regla número 2, así como lo hemos trabajado en clases anteriores, es que se le va a permitir al presentador presentar todo su tema en forma corrida. Esto porque en varias ocasiones algunas preguntas que pueden surgir se van respondiendo por sí mismas a lo largo de la presentación. Si tienen alguna duda o consulta, hay hermanos del ministerio que en el chat van a tratar de responderlas. Yo igual voy a irle recopilando como hemos hecho en clases anteriores y al final de la presentación del expositor vamos a hacer un resumen de las preguntas que se han hecho. Y después de eso se permitirá un espacio breve de preguntas al aire, por así decirlo. Tercera regla, ¿verdad? Seamos corteses. Nosotros estamos abiertos, como les he comentado, a la sana crítica y a la sana discusión, siempre y cuando se mantenga en esos términos, sana crítica y sana discusión. Pero no convirtamos esto en un foro, para no alargar mucho, especialmente porque hay hermanos, principalmente de Sudamérica, que nos honran con su compañía, que para ellos es más tarde, inclusive para acá en Costa Rica, son las pasadas las 7 de la noche. Nuestros hermanos de Sudamérica son pasadas las 8 de la noche o 9 inclusive. Pedir el uso de la palabra por chat. Esas son las 5 principales reglas. Recordarles nada más que la apologética, que es el apostolado del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, lo que busca es que el católico conozca su fe y que conociendo su fe aprenda a amarla y a defenderla, pero está estrictamente prohibido agarrarse a bibliazos con hermanos que no crean o no piensen igual que nosotros. Cristo nos llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. Un momentito que están ingresando más personas. Y como último anuncio comercial, como bien les comentaba el hermano Álvaro, que creo que por aquí anda todavía, Cristo dijo, lo que recibiste gratis, dadlo gratis. Nosotros nunca jamás cobramos por la predicación, pero sí amablemente y humildemente solicitamos cualquier ofrenda que nos puedan ayudar. De un colón para arriba todo es ganancia, pues como todo grupo humano, así como las parroquias, tenemos una serie de gastos mínimos que se deben cubrir.
Sin embargo, sobre esto nosotros no llevamos ningún tipo de control quién nos ayuda con alguna ofrenda y quién no. Y el mismo curso de apologética se lo damos tanto a las personas que nos ayudan con una ofrenda como a aquellas que tal vez no lo pueden en el momento. Esos serían los anuncios comerciales. Entonces, vamos a pasar ahora con el hermano Alonso que nos va a exponer el tema y a la vez quisiera introducirles a un hermano que tal vez no hemos tenido la oportunidad de conocerlo de clases anteriores. Él es el hermano Reinier Morales que nos acompañó con la oración. Él junto con el hermano Alonso son los encargados de presentarles el tema de hoy. Entonces, Alonso, todos tuyos. Muchas gracias, Weiler. Bienvenidos a todos. De verdad para mí es un honor eh, y un gusto estar con ustedes. Bueno, acá en Costa Rica ya de noche. Eh, Quisiera saludar también a mis queridos hermanos, a Weiler y a Reinier que están con nosotros hoy y a todos los demás del ministerio que también se conectan en esta noche. Y bueno, también darles gracias por estar en una clase más. Tratamos de que el curso sea lo más accesible para todos, que sea lo más claro posible y que en estos momentos que estamos viviendo de algunas dificultades, em, tanto como es claro, ¿verdad? En todo lado, dificultades económicas, dificultades para socializar y para recibir lecciones, pues utilizamos estas herramientas que Dios ha permitido para que podamos recibir enseñanza. Entonces, sin más, el tema que traemos hoy es la Iglesia de Jesucristo. Cristo funda una iglesia, pero hoy en día hemos visto o podemos apreciar que hay varias denominaciones que se hacen llamar la Iglesia de Cristo. A manera de introducción, hoy vamos a hablar un poquito de esta iglesia que Jesucristo funda, qué características tiene esta iglesia, qué razones nos dan los hermanos no católicos para defender o para proponernos que esas iglesias a las que ellos pertenecen son verdaderamente iglesia de Cristo. Vamos a ver también algunos argumentos que ellos nos exponen y los vamos a comparar con lo que Jesucristo nos deja. Nos deja una iglesia o nos deja, por ejemplo, varias iglesias. ¿Cómo es esa iglesia que nos deja? ¿O cómo son, en un supuesto, esas iglesias que nos deja? Y eh, vamos a desmenuzarlo también con la palabra de Dios. Si esto que a veces nos predican los hermanos no católicos es correcto. Y en una sana búsqueda de la verdad, pues bueno, preguntarnos también en la Iglesia Católica a la que yo pertenezco, ¿estamos o no estamos en esa verdad? Iniciamos. La pregunta, como les decía hace un momento, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Una o muchas? Primero, ¿qué escuchamos allá afuera? ¿Qué nos dicen nuestros queridos hermanos no católicos? La iglesia es invisible. Primer argumento. Conformada por un grupo de creyentes en Jesucristo como Salvador y Redentor. Eso lo encontramos en Juan 3:16. Iglesia, no. Al sentido de religiosidad, yo no soy religioso, podríamos escuchar, pero sí soy cristiano. Cristo sí, pero la iglesia no. Otro argumento, la iglesia fundada por el Señor es la nuestra porque, y nos dicen, nos dan a entender una cierta cantidad o nos presentan una cierta cantidad de características que utilizan para darnos a entender que esa iglesia, que podríamos tener inclusive encontrar su fundador humano, hombre, en pocos tiempos, en pocos años, es esa iglesia de Jesucristo. Estos conceptos, estas razones que nos exponen, ¿serán válidas? Por ejemplo, tenemos varias denominaciones hoy en día: luteranos, anglicanos, bautistas, 32.000 iglesias en Estados Unidos registradas.
Y este dato creo que se queda un poco corto. Son muchas más. Entonces, tenemos una cantidad bastante grande de denominaciones que se hacen llamar cristianas y también se hacen llamar Iglesia de Jesucristo. Pero, ¿será que todas son Iglesia de Jesucristo? Entonces, Cristo funda una sola iglesia. Vamos a ver. Mateo 16, 18 al 19. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vemos de entrada que Jesucristo nos dice, edificaré mi iglesia. Es mía, una. No habla en plural. Y algo muy importante, porque también lo podríamos escuchar allá afuera, es que sí, en mi caso personal yo lo he escuchado, es que sí, efectivamente, sí, sí, tienes razón, Alonso. Yo creo que sí, Cristo fundó una iglesia, pero esa iglesia fue vencida, esa iglesia se cambió, esa iglesia se perdió y ahora mi iglesia es la verdadera, porque aquella se dañó, por decirlo de alguna manera. Pero Cristo es claro. Jamás las puertas del infierno, los poderes del infierno, dicen algunas traducciones, jamás, 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 jamás es nunca la podrán vencer. Y eso es algo que nos tiene que quedar muy, muy claro. Seguimos. Características importantes cuando Cristo y relaciones que tenemos cuando Cristo funda la iglesia con, como Dios, Cristo es Dios, eso lo sabemos. Dios tiene un pacto, tiene una alianza en el Antiguo Testamento y Cristo viene y hace una nueva alianza en el Nuevo Testamento. Pero como Cristo es Dios, la manera en que Él funda su iglesia, su congregación, es muy similar, prácticamente igual, a ese pacto que hace en la antigua alianza. Entonces, acá podemos observar iglesia, que del griego viene eclesia, y en hebreo, esa es la traducción, porque se escribe de una manera muy difícil, se dice cajal. En esas dos, iglesia y cajal son una congregación que vimos anteriormente, en el caso nuestro, pertenece a Jesucristo. En el caso, podríamos decir, del Antiguo y el Nuevo Testamento que pertenecen a Dios. Ahora, se hace una antigua alianza o Dios Padre hace una alianza. Cristo hace una nueva alianza. Punto 3. Tenemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, 12 tribus, perdón. Y tenemos ahora 12 apóstoles. En el Antiguo Pacto tenemos jefes y ancianos con autoridad. Ahora tenemos a apóstoles. Cristo tiene un representante donde se fundamenta su alianza, donde se dirige su congregación. Cristo nos deja a Pedro y en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés. La alianza en el Antiguo Testamento corresponde al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Cristo tiene, como vamos a ver, en pocas filminas, Cristo tiene un nuevo pueblo que engloba a toda la humanidad. La iglesia de Cristo es una iglesia también eterna. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es palabra de Dios. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como queridos hermanos, no ha llegado el fin del mundo, aunque algunos
Algunos se han aventurado a decir que llega, que ya llega en varias ocasiones, en diferentes años, pero no, no ha llegado al fin del mundo. Esta iglesia está con Jesucristo. Esta iglesia camina con Jesucristo y esta iglesia llegará hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué importancia tiene esta iglesia? ¿Qué columna, qué fundamento? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué es tan importante saber cuál es esta iglesia? Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3:15. Dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Entonces, aquí hay otro tema muy importante. Si lo pueden ver, encima de la fotografía que tenemos a la izquierda de sus pantallas, es el fundamento de la verdad, la Biblia o la iglesia. Si ustedes, eh, esto es un tema que también vemos en el ministerio, pero devolviéndonos un poco atrás, la Biblia emana de la iglesia. La palabra de Dios, o sea, la iglesia que hace la Biblia como tal, que dice qué libros son inspirados y qué no, qué debería estar en las Biblias que nosotros tenemos hoy en día, es la iglesia, y es la iglesia católica, que nos encontramos usualmente fuera de la iglesia católica. Hermanos que en muchas ocasiones con toda la mejor intención del mundo nos dicen, no, lo primero, lo segundo y lo tercero es la Biblia. Sí, la iglesia para acá, eso no es importante, es la Biblia. Pero cuidado, porque Pablo nos dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo y que esa iglesia, y aquí es algo muy importante, columna y fundamento de la verdad. Y esa verdad también es solo una, porque lamentablemente, hermanos, lo podemos comprobar en nuestro día a día. Por lo menos acá en Costa Rica hay lugares en que se tiene una iglesia no católica en una esquina y digamos 200, 300 metros se encuentra otra iglesia no católica. Pero esas dos iglesias se hacen llamar cristianas y se hacen llamar iglesia de Cristo. Se dice o dicen que están inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo y que obviamente eh, tienen la verdad. Pero entre esas dos, por poner un ejemplo pequeño, solo no metamos a la Iglesia Católica en la ecuación. Dos iglesias no católicas. Entre ellas dos no tienen comunión. Y entre ellas dos manejan verdades diferentes. Y sabemos que Dios es uno, que el Espíritu Santo es solo uno y que la verdad es solo una. Y hoy estamos, o vamos a demostrar que la iglesia también es solo una. Que Cristo nos deja solo una iglesia. Y esa iglesia tiene características que nos permiten a nosotros identificarla. Vamos a ello. Iniciamos con esta pequeña captura para ver si es que el concepto de unidad que ahorita vamos a desarrollar, porque la iglesia es solo una, como hemos venido exponiendo, los hermanos no católicos lo tienen claro. Y aquí es algo muy interesante. Esta página se llama, bueno, se dice así, tal cual leyéndolo literal, miapic.com. Es una página no católica. Y si ustedes ven, ellos entienden, acá podemos verlo en el, voy a tratar de marcárselos utilizando las herramientas de la presentación. Acá podemos ver en el punto 1, dice, 1, el número de la unidad. El Padre, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, es, como les decía, es una página no católica. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. 1, número de unidad. Entonces, ya ahí partimos de que tenemos la base de que tanto nosotros como los que están fuera de la Iglesia Católica entienden bien qué es la unidad, que es uno. Entonces, vamos a la RAE, vamos al diccionario. ¿Qué dice el diccionario sobre el concepto de unidad? Propiedad
de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Entonces, partiendo de este concepto, para adelantarles en el ejemplo, si yo digo, soy cristiano, si mi vecino no católico me dice, yo no, yo soy cristiano, y mi otro vecino me dice que pertenece a otra iglesia, yo también soy cristiano, deberían estar unidos. Si no lo están, entonces tenemos un problema, porque su esencia podría haberse destruido o alterado. Y eso es muy importante para los cristianos, para podernos llamar cristianos. Entonces, la iglesia es una y nos lo enseña las Sagradas Escrituras. Efesios 4, del 3 al 6. Poniendo empeño en conservar la unidad, dice Pablo, del Espíritu, con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es palabra de Dios. En Efesios 4:14 también. Así, y esto es una advertencia muy importante, así ya no seremos como niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Claro, si ya hemos visto que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, que es una que está intrínsecamente asociada, amarrada, protegida, guiada por Jesucristo, si no tenemos claro cuál es esa iglesia, podríamos ser llevados como niños a la deriva y zarandeados. ¿Por qué? Porque allá afuera, y esto nos lo advierte Pablo, estaríamos a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce a el error. ¿Por qué? Porque podría estar fuera de la verdad. Veamos también a Juan 17, del 20 al 21. Dice Jesús, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean 32,000, no, 64,000, tampoco, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Qué importante. Cristo ruega para que esa iglesia sea una. Y claro, hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos acompañan en esta noche, vean qué importante, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es importantísimo para la credibilidad del pueblo cristiano hacia este otro rebaño que todavía no ha llegado a Cristo. ¿Me explico? Si lo viéramos de los ojos, tal vez de una persona que no cree, estoy hablando de una persona que no es cristiana, y viene y llegase a hacer una entrevista, por ejemplo, a tantas denominaciones que hay en el mundo, pues se volvería loco, diría, ¿qué hago? ¿A quién le creo? Perderíamos o perdemos credibilidad, y eso no está bien, porque no se está cumpliendo esta misión a la que Cristo nos está enviando. En Juan 10:16 también podemos ver, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso termina de enlazar la unidad de la iglesia. Esa iglesia que tiene un solo pastor, que es Cristo, y a los que Él designó como pastores de su iglesia, y ese rebaño, un solo rebaño. Esas otras ovejas son llamadas a este único rebaño que debe seguir únicamente a este pastor. ¿Qué nos dice la Biblia también? ¿Y qué nos dice Pablo sobre las divisiones en la iglesia?
¿Será algo bueno? ¿Será algo deseable? ¿Será algo eh, que no se veía venir? ¿Será algo permitido? Vamos a ver. Primera de Corintios 1:10. Dice, les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos, y todos son todos, de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo corazón. En unas traducciones dice, en un mismo parecer, palabra de Dios. Y también Pablo nos dice en Romanos 16, del 17 al 19, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Hermanos, tengamos cuidado. Hoy en día se vive, esta palabra se hace vida. Las palabras de Dios no pasan. Hermanos, tengamos cuidado con esta gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Corran, aléjese de ellos. Esas personas no sirven para Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, a sus propios intereses también, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, pero pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Palabra de Dios. Entonces, acá podemos ver también otra advertencia que nos deja Pablo. Cuidado, cuidado. Vendrán personas que tendrán palabras bonitas y muy piadosas. Parecerán ángeles hechos carne, pero no están en la verdad. ¿Por qué? Porque tienen otras intenciones. No están trabajando para nuestro Señor Jesucristo, sino, acá dice, para sus propios estómagos o para sus propios intereses. Ahora, vamos a ver. Ya vimos que la iglesia es una. La Biblia nos advierte, tengan cuidado con todo eso que va a venir, que va a venir, que los van a querer zarandear. Ahora, otra característica de esta iglesia de Jesucristo. La iglesia es santa. Y esto es muy importante. Vamos a ver en Efesios 5, del 23 al 24. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Y una iglesia, como veíamos en los argumentos del principio de la clase, Cristo es cabeza de la iglesia. No podemos decir, Cristo sí, pero la iglesia no, porque esta iglesia es ese cuerpo de Cristo. Y lo vemos acá, cuerpo suyo, de cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Jesucristo. Acá vamos a seguir por aquello que alguna esposa no, el esposo esté a la par de la esposa y le haga señas, ¿verdad? No. Vamos a seguir con la siguiente parte para los maridos, no se preocupen. Y esta va para mí como marido también. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cristo, cabeza de la iglesia. Y iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo es santo. Por ende, Él santifica a esta iglesia. A esta iglesia que estamos descubriendo en este momento, que ya uno se podrá imaginar ahí cuál será, pero estamos descubriéndola. Esta iglesia que es una, que es santa y que la guía a Jesucristo. Y en el versículo 27, pues, quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Entonces, aquí podría surgir una pregunta válida, pero qué extraño, me podría decir tal vez eh, un querido hermano no católico. Si la iglesia es santa, en el sentido de pureza, porque es que está llena de un montón de pecadores que son ustedes, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos no solo una respuesta, sino tenemos un ejemplo bíblico
de los más cercanos a Jesucristo. De ese, podríamos decir, de esos primeros estudiantes de Jesucristo, los que lo conocieron, los que tuvieron la dicha de tal vez abrazarlo, de besarlo, de tocar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. ¿Y qué pasó con ellos? Cualquiera podría decir, no, es que de fijo eran santos inmaculados. No había ningún problema con ellos porque tenían a Dios ahí, tenían a Jesucristo ahí a la mano. Pero nos vamos a dar cuenta que no. Por ejemplo, Santiago y Juan pelearon por los primeros puestos. Judas lo vendió por unas monedas. Pedro, nuestro primer papa, lo negó. Y es duro, pero lo negó como un cobarde 3 veces. Y en la tercera se cree que blasfemó fuertemente para poder quitarse la presión que le decían en ese momento de que él era discípulo de Jesucristo, porque tuvo miedo. Tomás, signo más elocuente de incredulidad, ¿verdad? Y eso creo que lo conocemos la mayoría. Y en Tomás nos hemos reflejado muchísimos de nosotros. Y estando clavado en la cruz, fue abandonado por todos exceptuando a Juan. Entonces, queridos hermanos, si nosotros descalificáramos y echáramos a estos primeros integrantes de la Iglesia de Jesucristo, bueno, nos quedamos en ceros, nos quedamos mal. Pero hay algo ahí. Si esa iglesia continúa, si Cristo promete que esa iglesia no la va a vencer las puertas del infierno, los poderes del infierno, y que va a estar acompañándola a él hasta el final de los tiempos, hay algo que estamos mal entendiendo. Y vamos a verlo acá. Bueno, vamos a ver unos ejemplos más de esta reprensión, digamos que de estas pecados, por decirlo de alguna manera, que se vivían en esta iglesia primitiva, antes de pasar a ver por qué esta iglesia es una iglesia que está conformada por pecadores. Hechos 5 del 1 al 11. Ahí podemos ver un caso de mentira donde se trató de engañar a la iglesia. Primera de Corintios 5, un caso de inmoralidad. En Hechos del 1 al 7 también inconformidades y chismes, por cual, bueno, se tuvo que establecer diáconos para poner orden por parte de los apóstoles. Y también en 1 Corintios 3, del 1 al 4, había envidias y confrontaciones. Esta es una foto de esta primera iglesia. Esta primera iglesia que tenía a los apóstoles de primera mano. Esta iglesia que estaba viendo milagros, prodigios. Y sin embargo teníamos estas dificultades. No es nada raro que hoy, 2000 años después, 2020 años después, pues tengamos las mismas dificultades y lo estamos viendo con ejemplos de la Biblia, cómo se comportaba, qué tenía, por decirlo de una manera, de malo esta iglesia. Y sin embargo era iglesia de Cristo y tenía a los apóstoles y los apóstoles fallaron y tenían a Cristo al frente. Entonces vamos a ver las dos perspectivas de esta iglesia que es santa y vamos a ver por qué es que está conformada por pecadores. Lo podemos analizar acá. Porque nosotros somos los que formamos esta iglesia y que somos nosotros, seres humanos débiles y que tenemos una naturaleza pecadora. En esa condición de pecador, más bien es esa condición de pecador lo que me permite ser recibido por la iglesia, para que por medio de la perspectiva de la santidad objetiva y subjetiva de la iglesia pueda alcanzar la salvación siempre y únicamente por medio de Cristo. Estas dos perspectivas, la santidad objetiva, primeramente, santidad objetiva, ¿por qué? Porque el que la funda y el que la guía y el que es la cabeza de esta iglesia es santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta santidad subjetiva, que es que esta iglesia, que es santa, produce o santifica o busca santificar a sus miembros.
El resultado, el, el, el fruto de esta iglesia es esa santidad, ese camino de santificación para los miembros. Y el claro ejemplo que tenemos es ese ejército bendito de santos que no puedo dejar de pensar, sobre todo en estos tiempos de enfermedad, en Santa Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. San Juan Pablo II, que nos decía, no tengan miedo. Esta santidad subjetiva la podemos ver reflejada en estos santos que produce la iglesia, por llamarlo de esta manera, y que no eran personas en un principio perfectas, sino que se fueron perfeccionando. Porque esa santidad, de esta santidad objetiva, de ese santo que guía a la iglesia, que es su cabeza, Jesucristo, va a darnos esos frutos, esos santos que ya tenemos en los altares. Ahora, a este punto hemos visto una iglesia que es fundada por Jesucristo, una sola. Una iglesia que es santa, porque el que la funda es santo y el que la dirige es santo y porque también nos lleva a esa santidad. Y ahora vamos a ver que esta iglesia es para todos, no está limitada a unos pocos, es para todos. Y nosotros lo veíamos en la primera clase de este curso virtual para los que estuvieron presentes. Esa iglesia es universal, esa iglesia es católica. Y lo vemos acá en Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, no a buenos, no a justos, no a blancos, no solo a morenos, no solo a amarillos, etcétera. A toda la creación, a todos, a todos. Y antes de que se me olvide, en esta iglesia que es santa, me gusta mucho cómo, no recuerdo la persona que la explicaba de esta manera, pero decía, la iglesia no es un hotel de santos, haciendo ver que la conformamos todos nosotros que somos imperfectos, somos pecadores, sino que es un hospital de pecadores. Entre más yo necesito santidad, más debo buscar la iglesia y no el contrario, porque también nos podemos encontrar, como también me ha pasado a mí, de decir, o escuchar más bien, es que yo tengo tales y tales problemas, tengo tales y tales dificultades, y yo no vale la pena ir a meterme a la iglesia porque yo tengo esta carga, tengo estos problemas, tengo estos pecados. Y eso eh, no es así. La iglesia, como lo explicaba esta persona, es un hospital de pecadores. Qué bonito, porque entre más yo necesito o entre más sienta yo que estoy mal, más debo buscar. Es como la persona que tiene la terrible noticia de tener una enfermedad grave. Lo primero, si está dentro de sus alcances, es ir a buscar ayuda, es ir a buscar a un médico. Justamente eso también es lo que tenemos que hacer nosotros. Cierro este pequeño paréntesis que estaba en la filmina pasada. Y bueno, católico significa universal, plenitud, es decir, todo el mundo, todos los tiempos, todas las naciones y de todas las gentes. Y no sé, para algunos que tal vez hayan tenido la oportunidad de trasladarse de un país a otro, de su país natal a otro, conocer, en el caso mío ha sido muy bonito, por ejemplo, poder ir a México y asistir a una Eucaristía. Y es hermoso saber que la iglesia es católica, que esa iglesia está para todos los tiempos, está para todo el mundo y está para todas las naciones. Y se vive, puedo vivir mi fe en todo, absolutamente todo el mundo, porque es un llamado y es una característica que esa iglesia de Jesucristo debe tener. En Efesios 1, del 21 al 23, dice Pablo hablando de Jesús. Jesús está muy por encima de todo. Poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno. Más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro.
Dios lo colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo, lo vimos antes, y en ella se despliega su plenitud, el que lo lleva todo en todos. Palabra de Dios. Ahora, hemos ido desmenuzando poco a poco esta iglesia y sus características. Ahora, eh, mm, así como también trato de ponerles ejemplos de de mi vida diaria. Una vez alguien me preguntaba, ¿y usted es cristiano? Y yo le decía, ah, sí, claro, sí, sí, yo soy católico. "Eh, no, entonces usted no es cristiano." Y yo, ¿pero por qué? Es que no, es que usted no es cristiano, ¿pero por qué? Y ese por qué a veces no tiene lamentablemente una respuesta, porque son opiniones infundadas y ahora vamos a ver también, y con mucho respeto lo digo, pero hay que decirlo, ¿qué es ser cristiano? ¿Quién es el cristiano? Puedo decir, yo puedo agarrar la Biblia en este momento y ponerme tal vez a predicar eh, en una clase como esta, a personas X del mundo y decir, mira, es que yo pues vengo formando un grupito acá pues yo soy cristiano y por ende ustedes van a recibir enseñanza mía de la Biblia y vamos a ser cristianos todos. Cuidado con eso y lo vamos a ver acá. Esa iglesia es cristiana porque viene de Cristo y el que pertenece a esa iglesia es bien llamado cristiano. Hechos 24:5. Nos consta que este hombre es peor que la peste. Crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Esto fue escrito en Hechos alrededor del año 70 y 80. Aquí hay este nombre que anda por ahí, Nazarenos, Jesús de Nazaret, por ahí viene. Ahí vamos aterrizándolo. En Hechos 11 del 25 al 26 dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchas gentes. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Año 52 después de Cristo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Se despliega este nombre, y lo digo, que tal vez lo hemos perdido. Esta denominación de llamarse cristiano pertenece intrínsecamente, está ligado a esta iglesia de Jesucristo, a esta iglesia que estamos descubriendo en este momento, a esa iglesia que tiene estas características de las cuales estamos conversando. Ahora, ya me estoy metiendo en la parte histórica también, porque no podemos obviar eso. O sea, ¿qué pasaba en el principio? Porque eh, es muy importante y tal vez no es el tema de hoy, pero ahora, como les decía en el ejemplo anterior, la Biblia es fácil, por decirlo de una manera, fácil agarrar una Biblia y decir, bueno, soy cristiano. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en el año 29 o en el año 110 o en el año 200, donde no teníamos una Biblia como la conocemos hoy en día? Que no era tan fácil conseguirla, que en el canon no estaba definido. ¿Qué hacemos? No podemos llegar a decir, ah, bueno, yo voy a predicar porque no, no es así. Esa iglesia está ligada a estos discípulos y que son conocidos como cristianos. Ahora, tenemos constancia de San Ignacio de Antioquía. Él vive entre el año 29 y el 110 después de Cristo y nos deja esta joya. Carta a los Esmirnotas. Dice, donde esté el obispo, allí está la comunidad. Así como donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Y hasta que me dan ganas de decir palabra de Dios, pero bueno, eso no es palabra de Dios. Esta es una carta de San Ignacio de Antioquía que escribe en el año 107 a los esmirnotas. ¿Qué les dice a ellos? Donde está Jesucristo, ahí está la iglesia. Esa iglesia que es para todos. Esa iglesia que es universal. Esa iglesia que, como vimos en la primera clase, es católica. Ahora, algo muy bonito por acá también.
Sam, creo que, el nombre sí está bien, San Paciano, eh, que vivió entre el año 200 y el 258, nos dice, cristiano es mi nombre y mi apellido católico. Qué bonito. Y esto lo decían los cristianos cuando de manera triste y terrible para entretenimiento de una sociedad cruel iban a ser sacrificados a los leones y eso se mantenía, su fe se mantenía, su espíritu se mantenía al punto de decir, qué bonito decir ahora, cristiano es mi nombre, yo soy cristiano, es mi esencia y me denomina que soy católico, mi apellido es católico. Otra característica de esta iglesia no sale, como vimos, de la nada y cuando Jesucristo va al Padre, deja a estos apóstoles, ¿para qué? Para que guíen su rebaño, para que guíen a su iglesia. Entonces, esta iglesia, que ya vimos que es una, que la dirige Jesucristo, que es eterna, que es apostólica, ¿qué significa que sea apostólica? Y lo vemos acá en Mateo 18:18. Yo os aseguro, todo lo que aten, diciéndole a los discípulos, a esos apóstoles, en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Lucas 10:16. Quien a vosotros escucha, vean qué importante, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, dice Jesús. Y a quien a vosotros rechaza, qué peligroso, qué miedo. A quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y lo peor, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y eso también es palabra de Dios. Y lo, y lo seguimos viendo en Primera de Corintios, del 12, Primera de Corintios 12, del 27 al 28. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, y en segundo lugar como profetas, y en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, de diversidad de lenguas. Y eso también es palabra de Dios. Entonces, y la iglesia también tiene una organización. Ahora, no puedo, no puedo dejar pasar que también, queridos hermanos, cuando estamos allá compartiendo con hermanos que no comparten nuestra fe tal cual, nos dicen, bueno, sí, está bien, hasta ahí va muy bonito, hasta ahí va muy bonito, pero esa iglesia que era apostólica, el último de los apóstoles murió y ahí se acabó. Lo siento mucho, entonces, pero hermano, es que las puertas del infierno, es que Cristo va a estar por ella hasta el final de los tiempos y el final de los tiempos no ha llegado. No, pero es que cuando llegó el último apóstol y se fue, lo siento mucho, esa iglesia, hasta ahí va bien, pero esa iglesia con los últimos apóstoles se acabó. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque si la iglesia es eterna, Jesucristo deja a estos apóstoles, nos deja un papa, nos deja a estos apóstoles, nos deja esta organización de la iglesia, y estos tenían un mandato, que era hacer esta iglesia universal, que ya lo acabamos de ver. Entonces, esta iglesia que es universal se encarga de predicar esa buena nueva, ese evangelio de Jesucristo. Como decía, como leíamos hace poco, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. Es como que Cristo está hablando. Y esa iglesia va a formar o va a tener a sucesores que que van a permitir que esta iglesia siga creciendo y que se cumpla la palabra de Dios, porque si no, no sería una iglesia eterna. Entonces no podríamos caer en la gravedad de decir que Jesucristo nos está mintiendo y Dios no miente. Vemos acá la sucesión apostólica. Bueno, en Hechos del 1 al 16, en el Hechos 1 del 16 al 17 y del 21 al 26 podemos encontrar la primera sucesión apostólica. En Hechos 14, en el 23 también dice la palabra, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es palabra de Dios. Ahí van los presbíteros. Ahí va
extendiendo podríamos hacer la comparación, este árbol que el tronco de Jesucristo está extendiendo estas ramas. Está creciendo este árbol y sus ramas son estos presbíteros que son enviados, son encomendados al Señor. En primera de Timoteo, del 4, el 4:14, nos dice, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Eso también es palabra de Dios, muy importante. Otra característica que lo podemos ver hoy en día, imposición de manos para esta sucesión de este colegio de presbíteros. Este colegio, o sea, este grupo de presbíteros que mediante imposición de manos envían. Y no se descuide, le dice. Y le dicen a Timoteo. Y en 1 Timoteo 5:22 también. A Timoteo le dan un mandato. No te precipites en imponer a nadie las manos. ¿Por qué? Porque ahí hay sucesión. Y dice Pablo, no te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Palabra de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Ser encomendado. Tener esa imposición de manos como sacerdote del Dios Altísimo. Qué responsabilidad para el quien la recibe y para el quien la da. Y vemos también acá cómo esa imposición de manos es señal visible de lo invisible y que nos permite a nosotros ver que ahí esa iglesia sigue creciendo, que esos pastores, esos apóstoles siguen extendiendo, siguen creciendo, siguen haciendo crecer a la iglesia de Jesucristo, con ese mandato que vayan a todas las criaturas. ¿Mediante qué? La oración y la imposición de manos. Y eso, queridos hermanos, lo podemos apreciar hoy en día. Ahora, yo les he comentado diferentes posturas que no son católicas, que podemos decir que son anticatólicas, o sea, que van en contra de nuestra iglesia. Pero veamos una de las más, podríamos decir, clásica o la más común. La iglesia fue visible hasta el año 313 después de Cristo. Después, Constantino la corrompió, la distorsionó, la destruyó, en resumidas cuentas. Entonces, la Iglesia Católica dice que fue legalizada por el imperio y al unirse con él se corrompió. En este momento se prostituyó y se convirtió en la gran ramera que se dice en el Apocalipsis. Y nosotros nos quedamos fríos, así como, hijo de puña. Bueno, perdón por usar esa palabra, esa es muy tica. Y decimos, bueno, ¿qué problema? ¿Qué problema? Y parece que aquí algo pasó. Pero eso no es cierto. Esto podríamos llamarlo, es una leyenda negra. Esto es una, una corrupción del hecho histórico que en realidad pasó. Y lo vamos a ver acá. ¿Qué es lo que tiene que responder un católico ante esta afirmación? Primero, el edicto de Milán fue un edicto de tolerancia. ¿Qué fue lo que toleró? O sea, permitió la libertad de culto a todas las religiones, inclusive al cristianismo. O sea, prácticamente que podríamos decir que esas catacumbas que yo sueño con algún día poder visitar, no están ahí de adorno, es que éramos perseguidos. Pero después de este edicto, se permite. Y han de recordar también que, pues en los tiempos del Imperio Romano se decía como los cristianos comían el cuerpo y bebían la sangre, decían que comían, se comían a niños y por eso eran perseguidos. Eh, eso se decía de los cristianos y por eso se ocultaban. El punto 2, la Iglesia Católica se oficializa en el año 391 después de Cristo.
Y no fue en el reinado de Constantino, sino en el reinado del emperador Teodosino I. Este esto es algo muy importante porque Constantino no era católico. Constantino lo que tenía era intereses políticos simplemente. En cambio, de aquí para adelante, ya se toma una preponderancia de la iglesia como eh, siendo parte ya de esta sociedad que empieza a abrazar al cristianismo. Y esa iglesia que era perseguida, esta iglesia que era una, esta iglesia que tiene sucesión apostólica, esta iglesia es. Punto 3. Qué peligroso sería que si de verdad se corrompió con Constantino en el 313, ¿qué pasó, por ejemplo, con el concilio de Nicea en el 325, con el concilio de Éfeso en el 431 y en el 481, en el concilio de Constantinopla, en el 393 y 397 en el concilio de Hipona en Cartago? O sea, si en estos años y en estos concilios se empieza a declarar el canon bíblico que tienen todas, o sea, sabemos que hay una discrepancia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, perdón, entre el Antiguo Testamento en Biblias, por ejemplo, Reina Valera, y una Biblia de Jerusalén que es católica, en la cantidad de libros, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, pero ese Nuevo Testamento es el mismo, es completamente el mismo. O sea, y si ese Nuevo Testamento se define en estos concilios y esta iglesia, que solo había una en ese momento, la única iglesia cristiana, es esta, está corrupta, ¿cómo es que todas las confesiones cristianas en el mundo, verdaderamente cristianas o que se hacen llamar cristianas en el mundo, toman la Biblia y dicen esto es palabra de Dios? Toman la Biblia y te predican con el Nuevo Testamento y dicen esto es palabra de Dios. ¿Quién les dijo eso? ¿Qué iglesia les dijo a ellos que esta Biblia que tienen en las manos es palabra de Dios? Si en estos concilios donde se define ese canon que tienen en la mano, viene de una iglesia que ellos dicen profesar es corrupta. Es como cuando dicen, le gusta la leche, pero no le gusta la vaca. Eh, ahí me disculparán por el mal chiste. Entonces, ¿qué pasa acá? Y vamos a ver qué nos dice este, una editorial de Casa Bautista, por ejemplo, que es una editorial no católica. Scott Kenneth nos dice en este libro, Historia de la Iglesia, que la política, estoy citando una editorial de la Casa Bautista, no es una editorial católica, dice, la política de Constantino fue de tolerancia. Él no hizo del cristianismo la religión única del Estado. Entonces, acá se cae el argumento que la iglesia fue fundada o fue este, destruida, hecha corrupta por Constantino. Porque lo que le interesaba a Constantino era un tema de tolerancia. No solo para la iglesia católica, no solo para el cristianismo, sino para todas las demás. Y entonces, queridos hermanos, con esto, ya finalizando, vemos algo o podemos resumir esta exposición en las características, hemos visto las características de esta iglesia, que es una iglesia que es, y les parecerá muy familiar, y ahorita lo vamos a ver por qué es que nos parece tan familiar. Es una iglesia que es, y lo decimos en el credo, una referencia que es solo una, un único pastor con un único rebaño. Santa, porque el que la fundó es santa. Católica y que es para todo el mundo y apostólica. ¿Por qué? Porque viene guiada
por ese colegio de presbíteros, por esos apóstoles que Cristo designó y que a su vez ellos vinieron a designar a otros para que se cumpliera esa promesa de Cristo de que fueran, ese mandato de que fueran a predicar a todas las naciones, a todas las criaturas. Y a manera de conclusión, hermanos, de todo esto, es la cereza del pastel que podríamos decir, tenemos esta belleza que yo los invito a recitar conmigo. Este credo que es de esta iglesia de Jesucristo que acabamos de descubrir, que acabamos de darnos cuenta cuál es, que acabamos de ver sus características, que tiene una historia, que tiene una historia bíblica, que está conformada por nosotros, pecadores imperfectos, que está llamada a celebrar la Eucaristía, a celebrar a predicar esa nueva buena alrededor del mundo, que es universal, que es para todos, que cualquiera puede ir a conocerla y a vivirla, que nos llama y que nos llama ahora, que las puertas del infierno no la pueden vencer y que ni en estos tiempos de pandemias en los que estamos, la iglesia sigue viva. Y como lo decía en la primera clase que tuvimos sobre qué era apologética, por ahí sacaban una nota jocosa, que el demonio, el diablo le decía a Dios que había cerrado las iglesias y Dios le contestaba, no, yo abrí una iglesia en cada hogar. Esa iglesia no hay poder sobre esta tierra que pueda vencerla. Y los invito a que lo digan conmigo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, que es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y ahora creemos, de verdad creemos, en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Alonso, por la presentación del tema. Vamos a pasar entonces ahora a la sección de preguntas. Y en esto, no sé, hermano Reiner, si nos ayudas para darle un descansito a Alonso y que pueda tomarse al menos un vaso de agua. La primera consulta que nos ponen en el chat es de Katia Vargas. Ella consulta con respecto a lo que era la imposición de manos, que en algún momento se vio en la presentación, que no queda claro si cuando se hace una oración se puede imponer las manos a otra persona cuando se ora por esa persona, por poner un ejemplo. Sí, bueno, el tema es el siguiente, digamos, cuando hay un sacramento, sea Eucaristía, sea bautismo, sea confirmación, cualquier sacramento, hay un signo visible donde, como dijo Alonso ahora, donde lo que se está haciendo verdaderamente hace lo que se está diciendo que hace. Por ejemplo, en el bautismo, cuando se le derrama el agua a la persona, ya sea niño o adulto, ¿verdad? Esa agua no solo simboliza que está limpiando del pecado, ya sea original o cometido, ¿verdad? A la persona, sino que efectivamente está limpiando el, el pecado. En el caso del sacerdocio, ¿verdad? Cuando se ordena un sacerdote, se hace
esa imposición de manos, ¿verdad? Que es el signo visible de que se está confiriendo un poder sobre él que es sobrenatural de Dios. Entonces, ese es el significado, ¿verdad? Y la función, mejor dicho, de la imposición de manos en el orden sacerdotal, ¿verdad? En cuanto a orar, imponiendo las manos, he escuchado, ¿verdad? Ya es un poquito ya a nivel ya más devocional, que mucha gente lo hace, en grupos católicos se hacen y no católicos también se hacen, este, pero no tiene ningún significado sacramental, ningún Ya me significado. confirmó el padre Abelardo. Mañana a esa hora, mañana a esa hora. Muchísimas gracias, Vini. Te espero por acá, picos. Te toca eh, y te guardes. allí se me echó por ahí. Ya. A nivel de grupo, a nivel devocional, se puede entender esa práctica. Sin embargo, no es tan recomendable. He escuchado sacerdotes que no recomiendan mucho esa práctica y tampoco es necesario y no pasa nada. O sea, el tema más que todo es un tema a nivel sacramental, el signo visible y hasta ahí. Por ahí va el tema y espero, no sé, responder o haber aclarado la pregunta. En resumidas cuentas, no es algo malo, ¿verdad? Hacerlo en un grupo. Sin embargo, la función que cumple no es una función sacramental, no garantiza que yo reciba el Espíritu Santo por medio de ella porque yo no tengo ningún poder especial conferido de manera sacramental. ¿Se entendió más o menos, Weiler? ¿O se escuchó por lo menos? ¿O sigue hablando solo? No, sí, sí, sí se escuchó perfectamente. Ah, ok, perfecto. La siguiente consulta viene de Iván Vargas, que de hecho plantea dos, entonces voy con la primera. Creo que ya se respondió por el chat, pero igual por si deseas ampliar. Iván consulta que a qué se refiere cuando en algunas ocasiones se dice que la iglesia es romana. Sí, eso es principalmente por el hecho de que el Papa es el obispo de Roma. Y como estamos sometidos al Papa, ¿verdad? O mejor dicho, sí, sometidos al Papa en cierta medida, ¿verdad? Eso ya vamos a verlo un poquito cuando veamos el papado. Entonces se dice que la iglesia es romana, ¿verdad? Por esa potestad que tiene el Papa, que es el obispo de Roma, ¿verdad? Sin embargo, y yo soy católico, soy romano, se puede decir, aunque no nací en Roma, soy romano porque estoy bajo la autoridad del Papa que le dio el mismo Jesucristo. Entonces, para ir del tema. Igualmente, hay otros patriarcados, ya sea en comunión o no con la iglesia, como los patriarcados ortodoxos, y que también vienen de Jesucristo, pero que están separados de la iglesia, o sea, que no están sometidos al Papa. Gracias. Sí, yo quisiera acudir nada más, Ujú. así rápidamente. Cuando una manera, porque me ha pasado que he estado fuera de mi país y tal vez veo una iglesia que parece ser católica, ¿verdad? Una manera de darse cuenta si esa iglesia efectivamente es católica, en cualquier lado donde vos estés, y quisieras participar de una celebración, ¿verdad? Una Eucaristía, eh, una pregunta válida es si están sometidos a la autoridad del obispo de Roma. O sea, esa es una pregunta válida. Que usualmente uno lo preguntaría así como, bueno, ustedes están bajo la guía y la obediencia al Papa, el Papa de Roma, ¿verdad? Por aquello. Si la respuesta es afirmativa, pues uno sabe que está efectivamente en una iglesia que está dirigida y está en comunión con el obispo de Roma. O sea, que lo que se refería a Reinier de Romana, ¿verdad? Y si no, pues también ya te das cuenta de que pues estás en una congregación que no es a la que perteneces. Gracias. Gracias, Alonso y Reinier. La siguiente consulta es también de Iván y consulta que si el Espíritu Santo puede actuar también en otras denominaciones cristianas. Sí, es un tema un poco mal entendido. Creo que más adelante se va a dar, en un tema se va a hablar un poco más sobre esto. Em, el objetivo aquí o el punto principal es cuál es el objetivo, cuál es la función del Espíritu Santo. Porque el Evangelio de San Juan, el capítulo 6 y varios capítulos más en San Juan,
La función del Espíritu Santo es mantener, aunque parezca repetitivo, es mantener la unidad. Entonces, el hecho de que existan milagros, dones y carismas no quiere decir forzosamente que sea una obra directa del Espíritu Santo. De hecho, la misma Biblia nos dice que, que muchos hicieron milagros, expulsaron demonios, hicieron grandes prodigios y el mismo Jesús los rechazó. Apartados de mí, a hacer de maldad, nunca los he conocido, dice Jesús. Entonces, el hecho de que veamos iglesias donde hay muchos milagros, o hay milagros, o puede que no haya milagros, donde hay prodigios, donde se haga mucha publicidad y mucha cosa, no quiere decir que esté el Espíritu Santo actuando ahí. ¿Por qué? Porque, como digo, en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo viene a propiciar la unidad, a hacer una sola iglesia, como dijo Alonso, a buscar que todos estemos juntos. Entonces, si el Espíritu Santo no propicia la unidad, no está actuando en la iglesia. ¿Algo más? Gracias, chicos. Preguntas en el chat, estas fueron todas las que pusieron. Hay otros comentarios, pero consultas como tales, no. Entonces, vamos a abrir el espacio por si alguien desea Wilder, plantear una consulta en vivo de todo color, como por ejemplo el hermano Irwin. Wilder, perdón. Buenas noches a todos. Por aquí vi una consulta en el chat, o no sé si ya la contestaron. O tal vez me la brinqué por accidente. Y dice, cuando los, cuando los protestantes dicen que la Biblia se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo, ellos dicen que la iglesia somos todos los que creemos en Cristo. Y esa no es la definición. Ah, ok, Voy sí, a sí, sí, ya la veo. repetir. Sí, Ajá, cuando los protestantes dicen que la Biblia se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo, dicen que la iglesia somos todos los que creemos en Cristo. ¿Cómo explicarles que esa no es la definición? Aprovecho y hago una respuesta corta yo, ¿sí? dale, corto y conciso. Sí. Para responder esa pregunta, pues básicamente es recoger un resumen de lo que acaba de exponer ahora nuestro hermano Alonso. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Columna 1 Timoteo 3:15. Sin embargo, esta iglesia que funda el Señor tiene ciertas características. Es una, es santa, es católica, es apostólica, tiene un papa, ¿verdad? Que dice Mateo 16:18. También Juan 15, que le dice que es el que va a apaciguar las ovejas. Entonces, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir dando todas estas, porque esto es nada más un preámbulo de lo que es la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo no solo es estas cuatro características que hablaba Alonso, es aquella de aquellas personas que creen en la promesa de Cristo y que dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Entonces tiene una serie de características, para decirlo de alguna manera, que es esa iglesia de Cristo. Entonces pueden haber personas que crean en Jesús, muy bien, pero no están en la iglesia que fundó Jesús. Son dos cosas diferentes. Usted puede creer en Jesús y está muy bien, ¿verdad? Pero usted no está en la iglesia que fundó Jesús. No está en la plenitud de la verdad, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces ahí conforme vamos avanzando, aquí Adri, que hizo la pregunta, puede ir recogiendo cada una de las características para explicar a esta persona, no es la iglesia que fundó el Señor, tiene estas características. Y a partir de ahí ir mostrando cuáles son esas características que tiene la iglesia que Jesús fundó. Gracias, Irwin. Ahí disculpa a Adri Esquivel, se me escapó esa pregunta. Tengo una consulta, no sé si me pueden permitir. Sí, claro. Mi nombre es Axel Alvarado. Yo en realidad hice dos preguntas, pero tal vez la saltó también. Sí, es lo siguiente, hermanos. Todavía a mí no me queda claro, de acuerdo a la exposición del compañero, por qué la Iglesia Católica se considera creo que el término se ha utilizado, es la verdadera. Están explicando de que es por tener como guía al Papa, ¿verdad?
y lo que acaba de decir el compañero. Pero a mí me parece, con todo respeto, que esa posición es muy, muy elitista y lo que logra es segregar a una población. A mí me parece que cualquier credo religioso, siempre y cuando logre guiar a cualquier hermano por el camino del bien, hace una labor loable. Y yo creo que eso es lo principal. Es decir, yo creo que hay que contextualizar la Biblia, que era mi segunda pregunta. ¿Se podrá contextualizar la Biblia? El compañero Alonso está hablando de textos bíblicos de hace 2000 años, pero la realidad histórica, que él tocó temas históricos muy interesantes, es otra. ¿Podrá solamente la Iglesia Católica como oficial, como ustedes lo están manifestando? Yo no sé cuál es no escuché cuál es la finalidad de la Iglesia: salvar almas, crear hombres de bien, hacer una sociedad más solidaria. Bueno, eso no solamente lo hace la Iglesia Católica, lo hacen otros credos, lo hace incluso la filosofía. Entonces, con todo respeto, eso no me queda claro. Me parece que cualquier credo religioso, sin importar el que sea, puede salvar almas, puede crear hombres de bien, y yo creo que eso es loable. Porque si cree en Cristo, ¿por qué no puede ser salvado? El compañero que acaba de comentar dice que no, pero ¿por qué no? ¿Por qué el Espíritu no se puede presentar a un credo religioso no católico? ¿Por qué no? ¿Los santos tienen que ser solo personas con alas? Yo creo que hay que contextualizar la Biblia con todo respeto. Yo creo que el espacio no es para foros, yo lo entiendo, pero el dogmatismo es lo que le ha dado la existencia al cristianismo por más de 2000 años, y yo creo que es verdad, pero yo creo que hay que ser un poco más abiertos en estos análisis. Gracias por permitirme compartir. Yo quisiera referirme a lo que dice al amigo Axel, referente a que por qué no consideramos la Iglesia Católica la Iglesia de Cristo. Hay varias razones, pero yo solo le voy a exponer unas 2 o 3. Porque Cristo la fundó, somos los seguidores, y Pedro fue el discípulo que Cristo dejó para que apacienta mis corderos, apacigua mis corderos, apacienta mis ovejas, etcétera. Y porque seguimos a Pedro, no porque sea el Papa nuestra guía, mejor dicho, no solo por eso, ese es uno de los pasos, porque el Papa lo consideramos el último descendiente de Pedro, y de hecho es, puesto que así está escrito y así está en la Biblia. Si usted se lee ahí los versículos, los capítulos de la Biblia, usted lo puede ver. Y además, porque él es universal, y la Iglesia Católica es universal, y fue hecha por Cristo. Y si usted puede refutar esto, pues yo creo que no existe ese punto de vista. Del por qué yo me salvo porque soy católica, no por ser católica, porque creo en Cristo, creo en su palabra, porque creo en el Espíritu Santo, porque sigo sus preceptos. No porque solo crea en Cristo, porque no solo el creer te va a salvar, también es el hacer. Hay que hacer obras y hay que seguir lo que Cristo nos mandó a hacer, luchar con nuestros hermanos. Y sin llegar a discusiones más largas dentro de nuestros hermanos protestantes, no católicos, que dicen ser la Iglesia de Cristo, recordemos que absolutamente todas las iglesias, excepto la de Cristo, todas las demás iglesias fueron creadas por interés económico, y de ahí fueron fundándose y creciendo y disfrazando, por así decirse, haciendo obras de caridad. Pero ¿cuánto fue realmente la fe que ellos tuvieron para hacer una iglesia? No fue por fe en Dios, fue por fe en el dinero que necesitaban recibir. Esa es mi opinión. Gracias. Ana Pastora, me hacen el comentario que te presentes, porque tal vez no saben quién sos vos, quién es la persona que está hablando. Entonces, si puedes presentarte un momento, por favor. Soy Ana Pastora, costarricense, y pertenezco, pues, no soy la mejor, pero me considero una ferviente discípula de Cristo, con muchos errores, como la mayoría, no somos perfectos, y me gusta mucho hablar y creer en Cristo.
también considero que soy una mujer que lo más importante en mi vida ha sido ser hija de Dios, y creo que lo que soy realmente es porque Dios me lo ha dado, no porque yo lo haya logrado, porque si yo he hecho un paso en la vida es porque Jesús ha estado conmigo. Eso es todo, y lo he hecho con mucha fe y con mucho fervor. Gracias, Ana Pastora. Weiner, Y Weiner, por favor, es para aclararle un poco al hermano. Bueno, Reinier, no sé si iba a hablar ahí. sí, si quiere, bueno, yo un momentito y después usted habla también ahí, Irving. O no sé. No, nada más para decirle a Axel, sí, o sea, muy respetable la opinión también, veo que son como muchas preguntas metidas una con la otra, o traslapada una con la otra. Entonces, la explicación sería como volver a darle otra vez el tema, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pero básicamente es como que, sí, mucha gente buena en el mundo. Bien, hay muchas personas cristianas que son de buena voluntad, que buscan seguir a Cristo según su entender, ¿verdad? Pero partimos de varios hechos. Número uno, que Dios existe. Número dos, que si Dios existe, Dios se revela al ser humano, Dios se hace visible al ser humano. Este, Número tres, que esa revelación se hace plena en Jesús, que la salvación del ser humano como tal se hace por medio de Jesús. Y que para esa salvación como tal, pues el mismo Jesús nos da elementos o herramientas para lograr esa salvación, ¿verdad? Que es gratuita, que es por gracia, ¿verdad? Pero que exige una respuesta del ser humano. Es decir, yo no me salvo únicamente con creer que Dios existe, sino que hay todo un camino que Dios quiere que recorrer, para eso nos da toda la vida para El, hacerlo. el tema de la salvación lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de fe versus fe, gracia y obras. Sí, y también también hay muchas dudas que pueda tener el hermano, y que a lo largo del curso pues se puedan ir dando. Incluso si nos dan la posibilidad de Dios de seguir, pues daremos el curso Apologética 2, donde ya vemos un poquito de temas más filosóficos y temas un poquito más a nivel de, qué sé yo, de por qué creer en Dios y todo ese, pues, todo ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces, Gra- va mi Sí, aporte, igual conmigo, es respetable, ¿verdad? La opinión y todo, y yo creo que mucho de lo que él tiene ahí, digamos, o que pregunta ahí sobre lo que el concepto que él hizo, se va a ir respondiendo en el camino. No sé si Irving también tenía algo que decir ahí al respecto. No, es corto, nada más que es peligroso caer en un relativismo. Primero hay que aclarar una cosa, y esto es muy importante para todos. Nosotros no hemos dicho y nunca vamos a decir que solo en la Iglesia Católica se salvan. El Concilio Vaticano II ya eso lo dejó claro en el documento Unitatis Redintegratio, donde se habla sobre la unidad de los cristianos, y ahí queda muy claro que la Iglesia dice, no es que solo en la Iglesia Católica usted se salva. No es eso lo que dice. La Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo puede obrar fuera de la Iglesia Católica. ¿Okay? Puede obrar, porque el Espíritu Santo se mueve donde quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Ok? Eso es una realidad muy importante. Sin embargo, es peligroso caer en un relativismo, ¿verdad? De que yo en donde vaya me salvo. Y eso podemos caer en un relativismo que es uno de los aspectos más peligrosos hoy en día en nuestro mundo actual. ¿Ok? ¿Por qué la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica? Porque tiene la plenitud de la verdad. Porque lo vemos primero desde el punto de vista, hay tres aspectos importantes. Lo vemos bíblicamente, lo vemos doctrinalmente, también en muchos aspectos, hasta de la tradición, no solo la Biblia, y lo vemos históricamente. ¿Okay? La Iglesia Católica la que funda Cristo, o sea, no tenemos culpa de ello. Es que la Iglesia que funda Cristo es la Iglesia Católica, y el primer Papa.
que posteriormente, en 1517, viene Lutero y hace lo que sucedió y se hace una separación y vienen otras iglesias, bien, que hay personas de buena voluntad que están en esas iglesias y pueden ser salvadas, sí, sí, pero si a usted le muestran la verdad y si usted quiere realmente estar, hay una cosa muy importante que tiene la Iglesia Católica y lo vamos a ver más adelante. Tenemos la plenitud de los medios salvíficos. ¿Cuáles son los medios salvíficos? Los sacramentos. Entonces, una oportunidad que tenemos los cristianos para salvarnos, los tenemos en los medios salvíficos que son los sacramentos. Entonces, como dice Renier, vamos a ir respondiendo el resto de preguntas porque no es un foro, pero por ahí es donde viene, hay 4, como les repito, solamente para terminar, 3 aspectos. Bíblicamente, desde el punto de vista de la tradición y históricamente, por eso decimos que la Iglesia Católica es la que funda Jesús. Sin embargo, no estamos diciendo que solo ahí se salvan. No, hay todas unas características que vamos a ver en el tema de la salvación. Gracias, Irwin. Y nuevamente, para no hacer el curso un foro, ¿alguna consulta adicional que se desee hacer? Y les quiero repetir, por favor, preguntas cortas pero concisas. Y quiero hacer la diferencia entre pregunta y comentario. Y si alguien desea, después de la clase, para no convertir esta clase en un foro y tener a las 92 personas escuchando tal vez una conversación entre 2 personas, si alguien desea llevar la conversación más allá de la clase, con mucho gusto se puede hacer. Pero en el contexto de la clase actualmente, ¿alguien desea hacer alguna consulta? Buenas. Buenas. Sí, don Ronald. Buenas noches. Sí, no, es que no me quedó muy claro la cuestión, la charla. Los felicito, a mí me quedó perfectamente claro. Y como dicen, solo el diablo hace división, es el rey. Pero la charla está excelente. No era la imposición de manos fue lo que no comprendí muy bien. Si me hacen el favor. Gracias. Reiner o Alonso, si nos ayudan nuevamente con el tema de la imposición de manos. Sí, bueno, ahí le contesté a la hermana al principio, también preguntó algo sobre eso. Básicamente, lo que se ve con, con la imposición de manos, ¿verdad? Es como un signo visible de la nación sacerdotal. Lo que se ve ahí es el sacramento de ordenación, tiene su parte visible, que es esta consagración especial por la cual se transmite un poder recibido, ¿verdad? Una acción sacramental recibida y se pasa a la otra persona. En este caso, ese pasar, por decirlo así, se hace por medio de la imposición de manos. Así como en el sacramento del bautismo está el agua, que es el que limpia el pecado, ¿verdad? O en el sacramento de la Eucaristía, que está el pan, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, hay una acción visible. En el sacramento de una acción sacerdotal también se hace por medio de las manos, se hace por medio de esa acción que podemos ver y que realmente realiza lo que estamos simbolizando que hace. ¿Verdad? Creo que más adelante, cuando veamos sacramentos principalmente, también vamos a ver el sacramento del sacerdocio y vamos a ver, bueno, los sacramentos, en realidad todos, podemos ahondar un poquito más en el tema, pero por ahí va mi respuesta. No sé si también Alonso o alguien más quiere aportar algo más. Sí, y yo tal vez así rápidamente también, hay sacerdotes, digamos que, sobre todo sacerdotes que se dedican o que tienen el ministerio del exorcismo, en el cual, digamos que por decirlo de una manera, la imposición de manos de los sacerdotes sobre una persona que que tiene influencias, digamos, demoníacas, pues tiene un efecto, muy notable y que es una manifestación muy poderosa, ¿verdad? De ese ministerio que se le fue dado. También he escuchado sacerdotes que dicen, bueno, tengan cuidado con quién les impone las manos, porque es un medio como para transmitir, por decirlo de una manera, ese espíritu, o sea, Espíritu Santo o un espíritu que no es santo, ¿verdad? Por lo cual hay que tener
mucho cuidado. Yo me quedo con la reflexión de Reinier, que es un signo un signo visible de lo invisible que se está dando en ese momento, y que también es algo muy bonito. Por ejemplo, si yo tuviera aquí a mi papá a la par, que él me imponga la mano en señal de bendición, en señal de envío, siendo él mi padre, es un signo visible de también una bendición que se puede dar, de un regalo, como es una bendición de un padre a un hijo, este, y que es algo muy bonito, es algo deseable inclusive. Entonces, igual, para también no extenderme mucho, si por alguna razón, tanto para el hermano Axel como para este todos nosotros que participamos de la charla y de los cursos, si quieren ahondar, aunque no sea el tema tal cual que estamos compartiendo el día de hoy, utilicemos los canales que el ministerio tiene. De verdad que estamos con toda la anuencia de conversar con ustedes y poder comentar así, de la manera tan respetuosa que lo hizo el hermano Axel, para que dialoguemos y ahondemos un poco más sobre estos temas que son de verdad muy interesantes. Gracias. Vamos entonces ya con la última pregunta por esta clase porque ya estamos alcanzando los 90 minutos y con esta finalizamos. Consultan a ver, que cómo hablarle a un no católico sobre un personaje como San Ignacio de Antioquía si los hermanos no católicos solo creen en la Biblia. Yo le comentaba al hermano por el chat que esto se puede ver más adelante en el tema del canon bíblico, pero por si Reinier o Alonso desean comentar sobre esto, brevemente, ¿verdad? ¿Cómo hablarle a alguien de San Ignacio de Antioquía si solo se cree en la Biblia? Sí, bueno, un tema innegable que también se da es la historia. O sea, usted no puede decir que Jesús murió en el año 33, resucitó, fue al cielo, y, y después, ¿qué pasó? O sea, hay una historia. Una vez un hermano me preguntaba algo, yo le demostré históricamente mi punto, ¿verdad? Y él me respondió que él sabía en su corazón que yo estaba equivocado y que él estaba en la razón. Entonces, la historia no se puede negar. Entonces, en ese sentido, partimos ya de lo que es la patrística, de qué pasó después de que se fue Jesús al cielo, vino el Espíritu Santo, empezó la iglesia a caminar, quiénes vinieron después, qué pasó después, cuándo se hizo la Biblia. Todo eso son hechos históricos que se pueden demostrar, o sea, que hay textos, que hay historia, que se puede constatar no solamente del lado católico, sino también en enciclopedias no católicas o seculares. Incluso usted se pone a buscar en internet, en Wikipedia y ese tipo de lugares que aunque no son tan confiables algunas veces, dan datos que son históricos. Entonces, por ahí va el tema. Y si no cree en lo que dicen ellos, pues entonces tampoco debería creer en lo que dice la Biblia, porque la Biblia fue producto de la tradición. Pues a mí me gusta, más bien, cuando me preguntan a mí que si la Iglesia Católica hace lo que la Biblia dice, yo respondo que no. Yo respondo que la Biblia dice lo que la Iglesia Católica hace. Es al revés. Eh, pero también cuando veamos el canon bíblico y un poquito más ahí de temas, pues también vamos a ir ahondando un poquito más en esos temas. No sé si Alonso ahí está todavía o ya se durmió. No, no me he dormido todavía. Estoy muy interesado en las respuestas que estás dando vos. Yo nada más agregaría esto. Bueno, ok. Sí, bueno, Vamos a predicar sobre Ignacio de Antioquía o o estamos exponiendo el tema, por ejemplo, en el caso de hoy, de la Iglesia de Jesucristo. Está ligado porque Ignacio de Antioquía es un padre de la Iglesia que es testigo de lo que se está viviendo en la historia de en la Iglesia primitiva. Y es testigo, o sea, ahorita físicamente nosotros tenemos las cartas que él escribió. Entonces, yo diría, bueno, si querés nos centramos en la Biblia. Acá, hablando del tema, y en la mayoría, casi, bueno, en el 99% de los temas que nosotros tocamos en el ministerio, van a haber versículos, pasajes bíblicos. Con esos pasajes bíblicos se puede exponer nuestra iglesia, nuestra fe a cualquier persona. Ahora,
San Ignacio de Antioquía, como les decía, es parte de la historia y es parte de esa apología sobre la Iglesia de Jesucristo. Y tenemos, como les decía, restos históricos, o sea, las cartas de San Ignacio de Antioquía, hoy en día. Si la persona las quiere ver, pues las puede ver. Ahora, si la persona dice, no me hables de algo que no sea la Sagrada Escritura, entonces en el tema, digamos, por decirlo de una manera, sacamos a San Ignacio de Antioquía, no está bien, perfecto. Nos quedamos con los capítulos y versículos que vimos en la clase y con esos capítulos y versículos podemos demostrar cómo era la iglesia de Jesucristo, cuándo se fundó, quién la fundó, qué características tenía y por qué la iglesia católica. Simplemente no simplemente, sino con versículos bíblicos que están en cualquier Biblia. Ese era mi aporte, gracias. Gracias, René y Alonso. Ya para cerrar, entonces, quisiera compartirles un mensaje que acaban de poner en el chat de WhatsApp, que es muy importante que surjan dudas porque eso nos obliga a realmente estudiar y a ser más sólidos en nuestras convicciones. Entonces, les agradecemos mucho a Reinier y a Alonso. Chicos, un mensaje de despedida para esta clase. Vamos con el presentador primero, Alonso. Bueno, agradecerles a todos la presencia en la clase. De verdad, para mí ha sido un gusto y un honor haber sido, creo que lo tengo ya medio gastadillo, puede haber sido un indigno siervo de Dios, un indigno instrumento de Él para esta exposición. Y los espero en las próximas clases. Recordarles también que es permitido, como decía esta persona por el chat, tener esas dudas. Hagamos las preguntas, no nos quedemos con las dudas. Utilicemos los medios que la iglesia a través también de este ministerio, que Dios a través de este ministerio también nos da para poder seguir creciendo, conociendo mejor nuestra fe y muy agradecido por la amabilidad, por la paciencia y esperando pues que nos acompañen pronto. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Alonso. Y Reinier, tu mensaje de despedida y nos ayudas, por favor, con la oración de cierre. Sí, igual, como dice Alonso, es válido tener dudas. De hecho, todos los que estamos aquí en el ministerio y muchos de los que están, suponemos, también conectados, tienen dudas y por eso estamos acá. Recordemos que aquí en el ministerio hay personas que han venido del ateísmo, que han venido de protestantismo, diferentes denominaciones, ¿verdad? Y ellos están en la iglesia. Entonces, es un caminar, exponemos, ¿verdad? Y que Dios haga su parte, que cada quien, ¿verdad? Lo medite y si no se convence, pues no pasa nada tampoco, ¿verdad? Como dijo Irving. Y la oración, te hagamos gracias, Padre, por esta noche que nos has permitido vivir, por esa enseñanza que nos has dado, por medio del hermano Alonso también, para que se quede en nosotros, Señor, esa enseñanza, la hagamos viva sobre todo, Señor, en nuestro caminar como personas, para que seamos personas de bien, que busquemos la santidad, que sigamos siempre el camino que nos has dado, Señor. Y a ti, Mamita María, te agradecemos también tu intercesión, tu ayuda, tu bondad con nosotros. Ayúdanos, Madre, a estar siempre permanentes en la fe a tu Hijo. Ayúdanos siempre. Amén. Amén. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, le damos las gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, el día de mañana en la mañana, como ya de la costumbre, les estaremos haciendo llegar la grabación de esta clase que la vamos a subir a YouTube junto con la presentación que los hermanos nos han acompañado. Tengan todos muy buenas noches.